Hola, ¿qué tal comunidad? Mi nombre es Agustín Sandoval y luego de pensarlo mucho, me animo a contarles una historia familiar, específicamente de mi abuela paterna, la cual es muy extraña para mí. Bueno, tendré que comenzar con decirles que ella tenía pactos que desconozco, por eso no me cabe duda de que era bruja, espiritista o santera. Pero de que era algo, lo era, y afortunadamente ya está muerta la culebra. Ella era muy dada a ser, ¿cómo decirlo?, manipuladora y causó muchas peleas y altercados, al grado de que sus propios hijos, en una ocasión, se agarraron a machetazos por la disputa de una casa que ella en secreto les ofreció a todos como herencia. Pero esa historia será para otra ocasión. La señora compraba hierbas normales, nada de qué preocuparse, hierbabuena, manzanilla, etc. En una ocasión, de esas veces que decidí ir solo al mercado, resulta que la veo comprando en un local de santería. Y pensé que es muy raro que la gente compre en esos establecimientos y sobre todo ella. Así que me armé de valor y la seguí hasta un mercado donde se pueden comprar animales. El Mercado Negro de Cuautitlán para aquellos que viven en el Estado de México. Y para los que no lo conocen, déjenme decirles que en ese mercado puedes literalmente conseguir y comprar de todo. Después de andar y comprar algunas cosas, mi abuela se dirigía a tomar el transporte con su gallina viva en una jaula, sus plantas y un ramo de rosas. ¿Quién pensaría mal de una anciana, no? Por obvias razones, yo no pude tomar la misma pecera, así que tomé la que seguía, el cual pasó como por 5 minutos de diferencia y no tardó mucho tiempo para alcanzar al otro. Pues los que viven por allí sabrán que es muy dado que estos jueguen carreritas con tal de disputarse el pasaje. Entonces, me percaté que ella se había bajado 2 cuadras antes en un parque poco concurrido porque se decía que asaltaban mucho por allí y se quedó sentada en una banca. Pero su actitud me pareció misteriosa. Parecía como si esperara a alguien, pues miraba para todos lados de forma extraña. Yo estaba al tanto de todos sus movimientos. Tardó mucho en moverse del lugar y con sus lentos y tenebrosos dedos, ella se levantó y caminó hacia la casa. Lo más raro que recuerdo es que en ese lapso de espera, ella platicaba consigo misma. A mí me parecía normal, pues yo lo hago en ocasiones. Pero se reía y su mirada a la parte de atrás de su espalda era muy insistente. Eso fue lo que comenzó a causarme algo de temor. Bueno, continuó hasta llegar a su casa y yo sabía que mi abuela era de las personas que no ponía llave a su puerta. Cualquiera podía entrar o salir y yo decidí entrar. Haciendo el menor ruido posible, comencé a buscarla hasta que me percaté que estaba en su patio. Y entre las cortinas de la puerta trasera vi cómo estaba degollando a la gallina y luego, violentamente, comenzó a drenarle la sangre que caía a un bote donde se colocaba la leche y ahí estaba sentada con la gallina decapitada en sus manos. Me dio miedo ver todo esto, pero el morbo no permitió que saliera huyendo de ese lugar, situación de la que me arrepiento hasta el día de hoy. Al ver que ya no le salía más sangre a la gallina, mi abuela acercó su rostro al traste con sangre y de un jalón lo tomó todo. Ella solo reía y en medio de unas macabras carcajadas comenzó a morder cada rosa del ramo y con mucho trabajo, pero se las tragaba y al parecer sin importarle que tuviera espinas. El ambiente era pesado y costaba mucho respirar, pues todo olía a mierda, era un hedor muy fuerte. Así que temblando, pensé que era momento que saliera de aquel sitio. Me dispuse a salir de la casa, pero les juro que antes de marcharme, vi una sombra negra muy alta que movía las cortinas.
Después de eso, jamás entré a su casa y las veces que la veía en convivios o en fiestas, evitaba hablarle. Pero ella nunca me dejaba de mirar y solo reía, como si supiera que estuve presente cuando realizó lo que yo creo era algún tipo de ritual. Cuando murió, querían poner sus cenizas en un nicho al lado de un Cristo en la iglesia de su pueblo, pero se quedaron en su casa. Pues mucha gente se opuso, alegando que mi abuela practicaba la santería y muchas cosas macabras pasaban en su casa. Actualmente, esa casa está vacía y los vecinos dicen que si cuando ella vivía se escuchaban ruidos extraños, ahora que se murió son peores. Pues de noche se oyen lamentos, risas y el característico hedor a drenaje ya muerto. Por eso mismo, ya nadie quiere ser vecino de esa casa, pero lo que más me llama la atención y me causa terror es cuando los vecinos aseguran que se escucha como si una gallina estuviera revoloteando dentro de esa casa. La segunda vivencia que les quiero contar sobre este tipo de situaciones se llama el novio incómodo. De manera anónima, quiero compartirles una experiencia personal. Antes de comenzar, quiero ponerles en contexto, pues resulta que a pesar de que soy mexicana, mis raíces son antillanas y antes de que yo naciera, mis padres se mudaron a México. Mi padre es de oficio santero y por eso mismo mis creencias son algo diferentes a los de la mayoría. Pues por una parte, tengo arraigados elementos de la religión católica, pero también de la religión yoruba. Desde muy chica mis padres me habían hecho saber que yo había nacido con un don especial y tenía una orilla espiritual que siempre me acompaña. Además, que para bien o para mal, tengo la pequeña cualidad de ver entes. Pero todo esto que les digo, en un principio no fue fácil de aceptar, pues yo no creía en esas cosas. Desafortunadamente, tuve que vivir una serie de eventos que yo considero macabros y lamentables para comprobar que todo esto es real. Hace algún tiempo, conocí a un compañero que estudió la misma carrera que yo, solo que él es de otra escuela. Desde mi percepción, no entraba dentro de mi estereotipo de gustos físicos, intelectuales ni emocionales como para entablar una relación amorosa con él. Y por eso siempre lo consideré solo como un compañero más que llegó como nuevo al hospital donde yo laboraba. Y no quiero sonar exagerada, pero era evidente que desde la primera vez que me vio quedó prendado de mí. Porque cuando meses después lo asignaron a mi servicio, ya sabía cosas sobre mí y se notaba que indagó todo lo que pudo. Además, que ya una vez que nos encontramos en la misma área, él aprovechaba cualquier oportunidad para que estuviéramos cerca y así conocerme más. Pero como soy bastante seria y antisocial, no le resultó tan fácil. Después de tratarlo un tiempo, era evidente que nuestra relación no podía llegar a algo más del compañerismo, pues él poco a poco empezó a ser bastante empalagoso al grado que me sentí incómoda, e incluso pensé seriamente pedir un cambio, pero me contuve pues mi área me gustaba y mis horarios eran bastante generosos. Para alejarlo de mí, llegué a tratarlo indiferente y hacerle ver que mantuviera su distancia. Pero insistió demasiado hasta que una vez, siendo únicos en el área y al ser compañeros, lo dejé al cuidado de mis pertenencias por ir a comprar a la tienda. Y a partir de aquel día, llegué a ser amable con él, según yo, porque igual y le daría la oportunidad de que fuéramos amigos. Poco tiempo después, por alguna extraña razón, terminé cayendo bajo sus encantos. Y creo que más yo demoré en ceder a que él comenzara a tratarme como el peor gusano del mundo. Y lo más extraño
era que a partir de que empecé la relación con él, iniciaron una serie de malas rachas con otros chicos, con mi familia y amigos. Les cuento que repentinamente empezó a irme muy mal y curiosamente en ese tiempo la actividad paranormal en mi casa comenzó tanto que solo a mí empezaron a ocurrirme cosas espantosas al grado que diario despertaba a las 3 de la mañana y gritando. Pero por más que intentaba dejarlo, hiciera lo que hiciera, no podía. Desesperadamente y sin saber qué hacer, le conté a mi madre lo que estaba ocurriendo, pues ella no estaba al tanto. Y fue cuando me recordó que era especial y si quería, podía liberarme de ese hombre. Solo era cuestión de pedirle a la orisha que me protegía para que me liberara de él. Al principio, dudé mucho lo que mi madre me dijo, pero al hartarme de esta situación, un día le pedí a mi orisha que me dijera qué pasaba, a lo que él me contestó que había un ente nuevo en mi casa y sí lo sentí, además que lo encaré. Aquel ente no mostró timidez alguna en manifestarse porque me agredía seguido, sobre todo por las noches. Perdí peso. Comenzaba a sentirme débil todos los días y los desvelos ya eran parte de la rutina. Además, que despertaba a mi mamá y a mi hermana a las 3 de la mañana gritando porque veía algo terrorífico. Un día, una amiga me comentó de un señor que era vidente y me preguntó si quería ir con él. Acepté por curiosidad y fue una experiencia extraña. Ya que, a decir verdad, yo no les creo mucho a ese tipo de personas, pero al llegar al lugar, noté algo que me hizo cambiar un poco mi opinión. El señor estaba en un cuarto pequeño y oscuro, con velas de diferentes tamaños, ídolos de la muerte de distintas presentaciones, y vi a un ser bastante alto y grande de pie junto a él, completamente cubierto por una túnica gris, mirándome fijamente. El señor notó que la había visto y me preguntó, ¿crees en esto? Y yo le dije que sí. Así que me contestó, intento verte, pero ellos no me dejan. Yo le respondí que no entendía lo que quería decirme, pero él me dijo firmemente, tu protector te cubre y no me deja verte, ¿me das permiso de leerte? Y cuando dije que sí, fue cuando el señor inició con su análisis. Me dijo exactamente lo que estaba sucediendo, incluyendo detalles que no le había dicho a nadie. Incluso hasta me habló del demonio que me visitaba en mi casa y que yo estaba con un hombre que ni siquiera me atraía, pero por una razón inexplicable me tenía en cierta forma atada. Me dijo que mi novio había hecho un pacto con un demonio y un ritual de brujería para hacerme un amarre, cosa que no creía al principio. Después me explicó que también hacía un preparado con agua y otras cosas, incluyendo un objeto personal mío. Se bañaba con él, poco a poco quitándose la ropa hasta quedar completamente desnudo e invocaba al demonio. No diré el nombre por respeto al ente, pero sé que es un demonio que invocan en la santería, así que el señor me dijo que me iba a curar. Empezó a rezar por mí, pero puedo jurar que lo que sucedió después nunca me había pasado. Me sostuvo la cara con ambas manos y me miró fijamente a los ojos y sentí como en sus manos transmitía mucha energía. Y sentía como si saliera energía de mi cuerpo y comenzó a poner resistencia porque no podía con ello. Ambos cerramos los ojos y escuché a sus guías hablarle. Fue entonces que vi cómo empezó a temblar todo y las velas casi se caían. Él me dijo que traía una carga muy fuerte porque me tenía atada de todas partes y que el ente no me dejaba en paz. Finalmente, cuando acabó de interceder por mí, se sentó exhausto a descansar en su silla y después prosiguió.
Para esto ya sentía más ligero mi cuerpo y en cierto modo comencé a sentirme mejor. Me dijo que había terminado, pero que necesitaba protección y que si quería podíamos revertirle el hechizo al tipo. Pero sinceramente no quise, así que mientras tocaba mi hombro, sus últimas palabras fueron: que mi ángel te acompañe. No sé si fue real o superstición, pero les juro que a partir de ese momento sentí una paz interna tan intensa que en serio sentía que flotaba. Llegué a mi casa y ya no la sentía tan oscura como antes y a partir de entonces dejé de hablarle a ese tipo y pude alejarlo de mí por completo. Ese ente dejó de atormentarme y bueno, los míos hicieron lo suyo y ahora no soy quien sufre las consecuencias. Y sí, amigos, a partir de eso creo en esas cosas. Ahora pasamos al tercer y último relato sobre estas vivencias. Hace unos meses vivía en una casa en la colonia Gabriel Ramos Millán, cerca del Palacio de los Deportes. La verdad, la renta era muy accesible y los servicios bastante buenos, sin antes haber mencionado que la familia de mi esposa vivía en los departamentos de junto y de arriba. Sinceramente, al llegar a la casa me sentía bastante bien, no tuve ningún problema las primeras noches. Había escuchado que hace más de 20 años hubo una explosión subterránea debido al gas natural, la cual ocasionó la muerte de una señora de edad avanzada y una niña. Estuve investigando un poco, precisamente para saber si era real o no. Pude comprobarlo con algunos datos en internet. Antes de seguir, les comento que yo trabajo en casa y por las noches, en un horario de 1 de la mañana a 9, por lo cual me mantengo despierto toda la noche. Una noche de trabajo, logré escuchar alrededor de las 3:30 de la mañana cómo tocaban la puerta de mi recámara. La verdad no soy tan asustadizo y he vivido muchas cosas paranormales, así que decidí abrir la puerta para con sorpresa no encontrar a nadie. Mi esposa seguía dormida y parece que el golpeteo no le molestó. Después de eso, mi esposa solía tomar un baño a las 6 de la mañana para acudir a su trabajo. Y de igual forma, platica que le tocaban 3 veces la puerta del baño y nadie estaba detrás de ella. Esos sucesos nos empezaron a llamar un poco la atención, ya que nos tocaban la puerta muy seguido. Un día, decidí acudir a la iglesia más cercana por agua bendita. Siempre he sido creyente de las buenas y malas vibras y me parecía que si había algo allí, debía pedirle que se fuera. Así que procedí a tener el agua bendita, prendí un puro y comencé a limpiar mi casa como los yorubas, religión a la que pertenecí en algún momento. Ellos me enseñaron. Esa noche sentí mucha paz en la casa, pues con anterioridad el ambiente se sentía pesado, pero a partir de ese día me sentí un poco más tranquilo. Cabe mencionar que mi esposa y yo dejamos de pelear bastante. Hasta que un día, a plena luz del sol, mi esposa comienza a maquillarse para acudir a una fiesta, cuando su maquillaje sale volando junto con su espejo. Yo estaba atrás de ella y pude apreciar como si alguien lanzara las cosas con mucha fuerza. Por inercia, mi esposa comenzó a llorar debido al susto. Yo le pedí que se calmara, diciéndole que nada más sucedería. Cuando pertenecía a la religión yoruba, pude ver muchas cosas, entre ellos varios hermanos espirituales de las personas que practicaban santería. Así que decidí intentar hacer contacto con lo que estaba causando tanto problema, ya que se cerraban las puertas muy fuertemente o la ventana sobre todo. Al llamarle al que solía ser mi padrino, me dijo que los únicos seres que tienen el alcance de cerrar una puerta son los demonios, así que le pedí que fuera a mi casa para limpiarla.
Al estar ahí y comenzar con algunos rezos, comenzamos a notar cómo el ambiente se ponía muy denso. Se escuchaba como si arañaran el suelo, pero no podíamos apreciar absolutamente nada hasta que mi padrino comenzó a sentirse muy mal, diciéndome que me retirara de la casa. Me dijo que saliera lo más pronto posible, que él había escuchado lo que quería. A partir de ese momento, las cosas empeoraron. Hubo algunos días en los que llegué y la verdad no sé si lo imaginaba, pero veía muchas moscas en el pasillo, realmente una gran cantidad. El olor era putrefacto, como si estuviera ahí debido a un cadáver en descomposición. Comencé a investigar con más gente hasta poder encontrar que el demonio que estaba atacando mi casa era Belcebú. Mejor conocido como el Señor de las Moscas, se manifestaba en mis sueños y me hacía sentir terror hasta despertar con hiperventilación. La verdad era insoportable. Acudí a la iglesia de Polanco. El sacerdote me dijo que comprara medallas de San Benito y rezara algunas oraciones que preparó para mí y me pidió tener fe. A decir verdad, lo noté un poco incrédulo, pero al mencionarle las moscas y la manera en la que hacía ruidos en mi casa y cerraba puertas y ventanas, comenzó a hacerme un poco más de caso. Al llegar a mi casa, comencé mi tarea de limpiar el suelo con agua bendita, llamar al demonio por su nombre y empezar a rezar con mucha fe y mucha fuerza. También quemé variedad de chiles con azúcar para correrlo. Sinceramente lo recuerdo y me da mucha risa. Creía que podía con algo que estaba mucho más arriba de cualquiera. Al comenzar a hacer mis rezos, pude sentir una presencia, un escalofrío desde mi nuca hasta la médula espinal, acompañado de un ligero mareo. Al intentar volver en mí mismo, pude escuchar una voz muy ronca que parecía realmente del inframundo. Me decía, casi susurrándome al oído: «A mí me gusta este lugar. Hay niños como el que me llevé hace varios años». 2 semanas después decidimos cambiarnos de casa. Actualmente vive familia ahí y siguen quejándose del mal olor, de las moscas en exceso y de que ningún perrito o mascota dura más de 1 semana vivo en esa casa. Los niños dicen conocer a un señor que a veces usa una cabeza de cabra o en otras parece un perro grande de color negro. Tristemente, esta etapa de mi vida fue muy dura y ahora vivo en mucha armonía.